Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de este podcast llamado Contratapas. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me acompaña Florencia Puddington. Hola Flor, una nueva lectura, ¿cómo andas? Muy bien, acá leyendo un autor que tenía ganas de traer al podcast, pero no, nunca se daba la oportunidad. Y bueno, ahora nuestro invitado por fin lo trajo, así que vamos a ver qué nos depara esta nueva lectura. Debo confesar que yo nunca leí a Paul Auster y esa es la primera vez que lo leo y es uno de esos escritores que siempre son referencia en las conversaciones sociales, ¿no? Que siempre las personas leyeron algún libro. De hecho, vamos a leer el último libro publicado, pero el anterior también hizo mucho ruido en la crítica y demás, que es 4321. En esta ocasión vamos a leer Baumgartner y bueno, vamos a tratar un poco de abordarlo desde una mirada más amplia, porque no sé si tú has leído también otros libros de Paul o ese es el primero al que le entras. Leí la trilogía de Nueva York hace muchísimo tiempo, es un libro que me había encantado en ese momento, muy posmoderno en el sentido de construir la historia, tenía una estructura como muy desarmada, no era la narrativa clásica de una historia en donde, bueno, un hecho se encadena a otro hecho, en ese sentido este es más claro, pero bueno, sí noté recurrencias en el autor, yo solo había leído ese otro libro y este que vamos a leer ahora, que bueno, nos falta presentar a nuestro invitado, pero seguro él tenga cosas para decir, es el último. Entonces yo cuando lo leía pensaba, seguro acá también debe estar haciendo como un repaso de toda su obra, haciendo referencias a cosas que ya haya escrito o a un cierto modo de decir que es característico de él. Siempre el último libro, sobre todo que él se murió de cáncer y probablemente ya lo supiera cuando estaba escribiendo este, así que, porque justo es del último año, se publicó en el último año, si no me equivoco. Entonces, Sí, en el 24. tiene ya el libro en sí un carácter como de despedida, no sé si ustedes lo sintieron así, pero o por ahí yo se lo atribuí, pero por ahí por los temas que trata y demás me parece que tiene como ese tono así más melancólico. Y se me dio a pensar que probablemente también conservara o tuviera alguna reflexión sobre su obra en sí. Y bueno, dicho esto, presentamos a nuestro invitado y a quien nos propuso esta novela. Él es Robinson Vega, profesor de lenguaje y debate estudiantil y escritor. Y bueno, empiezo agradeciéndole mucho por aceptar esta invitación y por traernos una propuesta al podcast y le comienzo a preguntar cómo ha sido un poco su recorrido con la lectura, ¿no? Que siempre nuestra pregunta para los invitados es la misma, ¿cómo nació tu amor por la literatura y cómo fue evolucionando a partir de los años para terminar contándonos cómo llegaste a Baumgartner y por qué lo propusiste para el día de hoy? Robin, muchas gracias. Adelante. Ahora también muchas gracias por haber hecho la invitación y por todo el esfuerzo que están haciendo. A mí me impresiona mucho que se hayan puesto de acuerdo en buscar la novela y leérsela. Ya previamente daban luces de cómo la habían digerido, ¿no? Vivo y trabajo en la ciudad de Punta Arenas, en el extremo austral del continente americano. Y como lector, la verdad, siempre, cuando chico me costó mucho. Fue recién en la secundaria en que conocí a escritores de acá, a Cristian Formoso, a Pablo Yersun, a Oscar Barrientos, y en ese orden los fui conociendo, en que me despertó el interés por la poesía principalmente. Y ahí empecé a leer y nunca más me recuperé de esta enfermedad. Eh, y la verdad es que mi relación como lector con Paul Auster tiene una historia muy linda y voy a aprovechar de contarla y tiene que ver con mi hija. Una vez estábamos en una librería amiga aquí en Punta Arenas que se llama Entre Páginas. Y con mi hija teníamos un tour en la zona franca, que es como un mall que hay aquí, y entenderán que por el clima es como un lugar donde uno puede llevar a un niño sin temor a que se resfríe y hay un baño cerca, en fin. Tenía unos 2, 3 años mi hija y la llevaba a unos juegos. Después de esos juegos ella frecuentaba tomar un helado. El helado lo caminábamos alrededor del mall y cuando se terminaba el helado, y esto ya era un ritual, el helado se terminaba justo cuando estábamos a las puertas de la librería. Entonces podíamos entrar a la librería. Y en una de esas oportunidades ella encontró una colección de libros que se llamaban libros para abrazar y sacó uno y después sacó otro. Dijo, ya, me llevo estos dos. Y era muy pequeñita, yo la veía avanzar. De repente ella se detiene, de súbito. Mira hacia el lado, saca un libro de color morado y me dice, papá, toma, este es para ti. Y me pasa la trilogía de Nueva York.
La edición de Anagrama Morada, que la tengo ahí, y fue un encuentro mágico. Empecé a leer, al igual que Flo comentaba, Trilogía de Nueva York, que es un destape de la cabeza, y después no pude parar con Paul Auster. Seguí con La música del azar, Leviatán, luego otros grandes bestsellers como Sunset Park, Brooklyn Follies, y como comentábamos también previamente, su último gran intento de novela, que es 4321, ¿cierto? Que es un novelón, es un rompedero de cabeza tremendo, estuvo casi 10 años dedicado a eso, es un trabajo colosal. Y después de eso hubo un trabajo que era como una biografía que él hizo, y luego otro libro que es lo tengo también acá, me lo regalaron hace poco, que se llama Un país bañado en sangre, que es un ensayo sobre la identidad norteamericana y la cantidad de tiroteos que tienen en ese país. Y es como una vuelta bien sensible. Pero el tema es que, esto también lo comentábamos, Baumgartner, que es de pronunciación muy difícil, al menos para mí, es la última novela y a conciencia Paul Auster se entera en febrero del 23 que tiene un año de vida. Y él se dedica a escribir una última novela. Y escribe esta novela, que es una novela, se considera breve, pero más allá de ser breve, es tremendamente densa. Al leerla me sentí muy contento, muy tranquilo, porque era leer a Paul Auster. Sí, a diferencia tal vez de otros autores que, como este autor en particular, saben que van a morir y terminan escribiendo hasta el día de su muerte, es una ruleta rusa porque ahí ocurre de todo, ¿no? A veces son libros tremendos o libros nefastos, ¿no? Y que es mejor no reeditar nunca más. Y en el caso de Paul Auster, insisto, esto es como mi juicio como lector. Acá en Chile decimos pichanguero a los que juegan la pelota en la calle. Un pichanguero, ¿no es cierto? Sin ambiciones de académica ni nada, sino como lector, no es la mejor novela de Paul Auster, pero sí es una novela que responde a lo que él fue desarrollando como su técnica. Yo sé que a las personas que siguen este canal tal vez no les sirva esta comparación, pero es como que Messi se fuese a retirar y en el último partido no vemos al Messi que vimos jugando por la selección argentina en sus mejores años o en Barcelona, pero sigue siendo Messi. Y en ese caso, Paul Auster sigue siendo Paul Auster, tiene estas mañas de repente que te va llevando hacia un lado y te prepara todo el camino, hay señalética que vas hacia allá y tú vas bien, vas concentrado y de repente te cambió el rumbo. Y cambió el rumbo en forma súbita, violenta, y uno como lector, persona lectora, se queda desnuda, así como, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Y ahí como, me toca volver un par de páginas, a ver, me perdí de algo. Y no, él tiene esos amagues, ¿no? Que cambia de rumbo y es porque realmente la historia intentaba hacer otra cosa. Él tiene este vínculo, ¿no? Con el realismo de cómo la vida a veces nos lleva hacia un lado y se trata totalmente de otra cosa. O todo lo que teníamos pensado hacer en un día se modifica por un minúsculo evento que termina siendo el evento más importante de la semana. Baumgartner es una novela que se circunscribe dentro de lo que es Paul Auster como escritor y tiene este peso de saber que es la última novela, que el autor sabía que era su última novela, y quienes seguíamos al autor tenemos es una lectura súper emotiva, porque además, tal vez les pasó a ustedes, en qué momento yo me preguntaba, la Ana de la novela es la Siri, ¿no? La viuda de Paul Auster. ¿Qué tanto tiene el protagonista del autor? Y es un juego que es un rompedero de cabeza para nosotros porque sí hay, obviamente hay, pero ya no tenemos cómo preguntarle a Paul Auster cuáles son de esas cosas que son parte de su biografía, de su autobiografía, y cuáles no. Y él juega harto con eso. Hay un libro de ensayos que tiene Paul Auster que se llama Experimentos con la verdad. El título es hermoso. Y en ese libro devela un poco lo que es como, podríamos decir, una poética o la estética de Paul Auster, porque te avisa que él toma cosas que son de la vida real, pero hace lo que quiere con eso. Pienso que para empezar, esta cuestión de la vinculación con la muerte es muy interesante porque lo que tú dices, por ahí no es la mejor novela del escritor, pero la simbología que la rodea es muy representativa para quien la sigue. Y ahí también entra en la trama de la que hablamos un poco para ponernos en tema. Baumgartner se trata del tránsito, ¿no? De un hombre mayor que tiene 9, casi 10 años de viudo. Su esposa Ana murió y él empieza como a mostrarnos su día a día, que es bastante aburrido, ¿no? En el sentido en que
le dejan de pasar las cosas importantes, deja de trabajar, él es profesor de literatura y se dedica un poco como a las minucias, ¿no? A la cuestión de la casa y a reflexionar sobre temas filosóficos, que por ahí eso es lo que más interesa en la novela, ¿no? La visión sobre la muerte, que no es inusual en escritores tener una novela sobre la muerte, así como no es inusual tenerla sobre la madre o sobre la infancia. Y pienso, por ejemplo, en Fernando Vallejo, ¿no? Con Entre Fantasmas, también se ubica en ese momento y qué sé yo. Pero acá también hay como una cuestión experimental y es que le da voz a la esposa a partir de las cartas. O sea, no es una novela lineal, ¿no? Hay estos cortes en los que hay unos flashbacks a la historia del amor entre ellos dos, un poco a su propia vida. Es como una fragmentación de muchas cosas, pero sobre todo podríamos, yo lo podría definir como una novela de un viejo recordando, ¿no? Recordando y atravesando el duelo. No sé, Flor, cómo la leyó de manera como general, porque toca temas así, ¿no? Como intenta esa literatura universal hablar sobre la sociedad norteamericana, sobre la paternidad, sobre, viste, esos temas tan grandilocuentes que es difícil abordarlos desde la particularidad del detalle literario. Yo coincido, lo que pasa es que para mí, más que una novela de la muerte, también lo es, yo sentí que era más una novela sobre la vejez y sobre cómo se atraviesa esa instancia o esa etapa de la vida en la que ya no se hacen muchos proyectos hacia adelante, porque en realidad queda poco hacia adelante, ¿no? Entonces no podés planificar como cuando tenés 20, que decís, bueno, ahora voy a estudiar una carrera para después hacer... Este personaje que es protagonista, que se llama Van Gardner, está recordando, porque le queda más hacia atrás que hacia adelante, ¿no? En su vida. Y bueno, y además toma decisiones, pero las decisiones son como más de apartarse de la vida, ¿no? O sea, qué sé yo, cuando decide jubilarse, por ejemplo, es como que está decidiendo como recortar su vida o ese espectro o esa parte que era la parte más profesional, ya como prepararse para esa instancia posterior que es como, bueno, morir. Por un lado eso, después que también es cierto que hay dos cosas que me hacían un poco acordar, yo la trilogía la leí hace un montón, entonces no la tengo tan presente, no me acuerdo bien de qué trataba, pero sí me acuerdo de esto, de la cuestión del azar, me acuerdo que era importante y acá vuelve a aparecer también un poco esto de que hay ciertos eventos que uno no puede controlar o mínimas decisiones que, bueno, como decías vos, Robin, mínimas decisiones que tienen un impacto fundamental, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Ana, que se da porque ella quiso volver al mar en un momento en el que el mar estaba, o sea, estaban de vacaciones y se vuelve al mar y tiene un accidente medio tonto en el agua y muere. Bueno, me parece que eso también condiciona la vida del protagonista, ¿no? Con esos mínimos detalles que van interviniendo y que van modificando, bueno, su propia muerte, ¿no? También es bastante así. Y después estaba la cuestión de la representación de él. A Paul Auster le gusta mucho meterse adentro de algún personaje, o sea, figurar en su propia novela, con un alter ego, que no tiene que ser necesariamente igual que él, pero en algún punto sí es un reflejo de sí mismo. Y acá obviamente está también ese vínculo con el protagonista, que si bien no es al pie de la letra de la historia de su vida, sí uno puede imaginar que hay algo de él en todo ese cerrar una etapa, ¿no? Hacer el duelo, que yo pienso también el duelo consigo mismo, porque debe ser fuerte tener que aceptar que uno va a morir, si bien lo sabemos todos, una cosa es tener en el imaginario la idea de que eventualmente la vida se termina, que te vengan y te digan que estás sentenciado a muerte, así, ¿no? Entonces, también hay un elemento que a mí me gustó mucho de la novela, que es la melancolía, ¿no? Recordar el pasado o de recordar una historia de amor. Y en esa parte sí me parece que se pone como más tradicional en las historias que cuenta Ana. Ahí tenemos como cuentos metidos adentro de la novela y son preciosos. A mí me parecieron conmovedores. Sí, yo le preguntaría a Robinson si es usual que Auster tenga alter ego, bueno, o que su personaje principal tenga estas similitudes. Por ahora tenemos a un hombre escritor también que coincide un poco en la edad de Paul Auster cuando lo escribió, pero además también hay un detalle muy lindo y es que cuando habla de la historia de la madre del protagonista, hay como una familia Auster por allá dando vueltas. No sé si es usual que él como que meta como esos tropiecitos en sus novelas
o acá también se da el lujo de un poco darlo a entender. No, Paul Auster, así nombrado como Paul Auster, no es abundante, pero sí está, por ejemplo, en su primera novela, que es La ciudad de cristal, ¿no? Que parte con una llamada que llaman por teléfono a Paul Auster. Ah, Y el protagonista, que era un escritor de novela policial, pero que firmaba con un seudónimo, y todos pensaban que ese seudónimo era el autor, que se creía el personaje que era un detective. Y llaman por teléfono y preguntan por Paul Auster, y él dice, no, he equivocado. Eh, juega mucho con esto, juega mucho con la identidad, y sí está la sospecha que está muy presente. Por ejemplo, su última gran novela, que es 4321, la sospecha es que no es que sea él, pero de repente hay pasajes que son muy similares a su biografía, ¿no? El tiempo que estuvo estudiando y traduciendo en Francia, la relación con una joven poeta, luego la relación más madura con la Siri. Entonces uno tiene como la sospecha de que por acá anda merodeando el Prost. Pero a fin de cuentas eso termina siendo un dato que no te va a permitir entender una novela o la exacto. narración, sino que va por otro lado los tiros. Y yo creo que son elementos que él toma para nutrir lo que está escribiendo, pero no es el sentido que le quiere dar. En ningún caso terminan siendo tan autobiográficas como podría ser Baumgartner. Y aún así esta novela puede darnos lo mismo el autor, porque efectivamente los temas que están aquí son sobrecogedores. Tal vez a mí como Osterlover me toca un poco más en términos emotivos, pero sí permite hablar, por ejemplo, del amor, permite hablar de la muerte, que según Borges son los únicos dos temas que hay en la literatura. Y, por ejemplo, en el caso de Chile y Latinoamérica, está creciendo lentamente la cantidad de adultos mayores, ¿no? Tenemos cada vez más presente una mayor esperanza de vida en buena hora y una baja natalidad, y eso conduce a sociedades que son más viejas. Y esta novela igual nos permite mirar eso, porque hasta ahora bueno, la existencia es lineal y va desde menos a más experiencia en la vida, y no vamos a saber lo que es ser viejo hasta que estemos ahí. Y esta novela nos puede permitir mirar eso, o sea, que cómo siente una persona que sabe que no tiene todo, como decía Flor, no tiene todo por delante por seguir amando, por seguir soñando, seguir esperando. O sea, en un momento el protagonista le pide matrimonio a una chiquilla y la chiquilla le dice, dame tiempo. Amiga, Y es no lo que no tengo, le queda tanto, claro. claro, no tengo tiempo como para darte. Entonces, esa escena a mí me sobrecogió, me dio como penita. Es bien triste. Sí, bueno, este es totalmente, o sea, este también la soledad es el tema también de la novela. Es un hombre que está en su casa solo. Y ahí es interesante ver cómo hay como picos de emocionalidad y luego picos como de una depresión por ahí superficial, porque sabe que pasan esos momentos. De hecho, el personaje se pregunta mucho, bueno, ¿por qué estoy pensando tanto en el pasado, no? ¿Por qué estoy pensando tanto en Ana si no me suele pasar? Es como esa regulación del estado de ánimo que él intenta llevar con la mejor de las dignidades, pero que se desboca hacia el final. Cuando hay una mujer en otra parte del país que se interesa por la obra de Ana, su esposa, que tiene en una habitación acumulados decenas y cientos y miles de papeles escritos, ahí vemos otra vez a este pibe como con una vivacidad, como con una juventud que lo atrapa momentáneamente porque va a conocer a una mujer que no solamente ama la obra de su amada esposa, sino que también en un punto, y es muy loco esto, dice que lo siente como la hija que nunca tuvieron. Y ahí me fui un poco como a lo, viste, como el cringe de qué locura uno poder llegar a sentirse así, porque él empieza a preparar toda su casa para recibir a su huésped, pero empieza a tomarla como algo muy familiar, que pensando en que puede manejar mal y se puede morir, pensando en cómo va a estar cómoda, si la habitación de al lado, si mejor un anexo independiente. Entender que el personaje tiene como unas subidas y bajadas, pero muy profundas, o sea, profundamente nostálgicas. Y es lo que tú decías, a uno le da un poco de pena que el señor Baumgartner se decepcione o sienta tristeza porque en un punto uno se acomoda a su forma de ver el mundo del que no espera nada, o sea, porque el tipo también dice, no, se me acabó un poco la vida y no hay como más sentido. Y ahí también entró este tema de para qué seguir viviendo, sin hablar de que el tipo en un punto se pone como delirante. O fue mi impresión de que también tiene como momentos en los que uno dice, está alucinando, pero heavy,
porque en un momento habla con la esposa que se le acerca, le aparece y le explica cómo es el asunto de la muerte, muy pseudo filosóficamente, por así decirlo, ¿no? Ahí explica que él es como que él que es ateo se construye su propia religión, dice una frase así, ¿no? Que es como que él sabe que es una ficción, pero una ficción que se inventó para darle un final al duelo, ¿no? Para sobrellevar esa muerte. De algún modo uno necesita apoyarse en algo o darse una respuesta, aunque sea una respuesta inverificable, inverosímil, improbable. A mí, en relación a eso, me pareció que cada tanto desliza ciertas frases que son relevantes para lo que después le van a pasar a los personajes. Es como que tira reflexiones y después se confirman en la trama. Por ejemplo, con eso que decías, en un momento dice, bueno, contando sobre creo que era sobre la historia de Ana, la verdad que no me acuerdo en qué contexto sale la oración, pero dice algo como esto de que las redes sociales, o sea, los vínculos, no las redes sociales, sino los vínculos entre personas son muy importantes para que el ser humano sobreviva. Cómo eso después se refleja en la historia personal, cuando él también se encuentra una motivación para vivir a partir de este vínculo con los otros, ¿no? No solo con la chica esta que va a venir a investigar la bibliografía de su esposa, sino también el jardinero, ¿no? Que de entrada él tiene un accidente doméstico y justamente no era jardinero primero, era una persona que venía a mirar el contador de la electricidad. Y después termina haciéndose muy amigo de esa persona. O sea, las redes de contención que son tan importantes a lo largo de la vida, también en la vejez se empiezan a perder y él sortea esa dificultad de la soledad estableciendo vínculos nuevos con gente nueva. Pero me pareció que había varias de esas, me subrayé varias, que hay como un ida y vuelta ahí entre lo que Baumgarten va desarrollando en una línea de pensamiento y lo que después la trama como que confirma de alguna manera con hechos, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que también me había gustado era que este, este ida y vuelta con la ficción, que me parece que también que refleja su propia obra, ¿no? Justamente porque él juega un poco con esta idea de ficcionalizar lo real o construir con la ficción hechos reales o volver a la realidad con la ficción y demás, es que en esta novela está la mitad de la trama en la vida concreta de Von Gardner y la otra mitad de la trama en cuentos, historias, nada, reconstrucciones de la vida de tal. Por un lado tenemos la línea concreta de vida de este personaje, en donde es verdad, no pasa mucho, ¿no? Porque él llega, se le cae el cacharrito ese que usa para calentar agua, después tiene ese accidente doméstico, después tiene este vínculo con, creo que se llama Judith, con la mujer Sí. esta que lo rechaza. Ahí es como que la trama empieza a perderse, Bueno, ¿no? bueno, no lo rechaza per se, un poco Sí. le alarga el cortejo. Que también ahí hay una cosa interesante, no sé ustedes cómo lo vieron, porque él habla en el delirio con Ana y Ana un poco le da permiso de lanzarse y de pedirle matrimonio a Judith. Ahí también eso que tú decías, ¿no? Cómo uno se inventa historias en la cabeza para justificar sus acciones y un poco dejar de lado la culpa. Es como un pulpo narrativo porque va y vuelve, se inventa historias y nos muestra, ¿no? Nos dice, ¿no? Yo creo que podría pasar esto, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? No. Cuando vamos a una situación que puede ser decisiva y pensamos, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué digo? Si digo esto, va a pasar esto. Y resulta que la novela, muy como en la realidad, ocurre algo muy distinto a lo que teníamos planificado y sale todo muy diferente a como habríamos esperado, para bien o para mal, como en este caso, desde la perspectiva del protagonista. En ese sentido es entretenida, pero yo creo que tal vez pensando, por ejemplo, yo, como comentábamos al inicio, yo soy profesor de educación secundaria, y yo no sé si a mis estudiantes les mueva mucha vibra leer esto, pero sí estoy seguro que tal vez a sus madres, a sus padres, sí les pueda generar más eco. Por esto que decíamos del vínculo con el tema de la tercera edad, ¿no? Y de la vejez. Yo miro esta novela y pienso que envidia, ojalá llegara viejo, bueno, ni siquiera tan viejo, ¿ah? Porque cuando empieza la novela, Baumgartner tiene ¿cuántos? 70 años, 72 años y vive en una casa solo, que ya es más de lo que puede decir la población en general, ¿no? En América Latina, y las personas mayores por lo general están, lo que yo veo,
en mi experiencia, muchas veces terminan siendo como esclavos de su familia todavía, ¿no? Cuidando nietos, cuidando gente, y en qué momento se desarrollan a sí mismos. En ese caso, el protagonista tiene todo el tiempo y la disposición de poder hacer lo que quiera. Y ahí el Paul Auster igual hace como algo que frecuenta este recurso de como que el protagonista tiene dinero, tiene plata, tiene guita. Sí. ¿Por qué? Porque cobró un seguro de vida, porque le cayó una herencia, por lo que sea. Y en este caso se salta esa explicación y tenemos a un profesor universitario jubilado que no tiene, que no pasa pellejería, ¿no? Que no pasa penurias, no padece la inflación, no padece y los ires y venires económicos, sino que está ahí bien, tranquilo. Y de ahí Sí, parte la tal cual. narrativa y intento imaginarme un Baumgartner latino en una casa que esté pareada con otra casa, ¿no? Que se escuchan, los oscuros momentos de los vecinos se escuchan, ¿no? No sé, abarrotado de gente. Me da también para pensar como en eso, irme como para otra mirada. Sí, totalmente. Y aparte de eso, que ese punto es muy interesante porque tienes razón en el asunto de que también muestra un tipo de persona que por ahí antes estaba muy estereotipada, ¿viste? La persona que terminaba su vida solo porque se quedaba viuda o viudo y no tenía hijos porque ahora tampoco hay parientes cercanos, no hay hermanos, ¿viste? Todo es muy lejano o desconocido. Y también podemos sacar de esto que es un personaje que no es desdichado y que no fue desdichado durante su vida, careciendo de todos esos elementos que se suponen que hacen a la vida más exitosa, ¿no? Él plantea también en la novela el asunto de por qué no tuvieron hijos, porque tanto él como Ana eran estériles. Así que él también lo dice así, ¿no? Como, bueno, ni ella podía ni yo podía, así que era la mejor forma de que ninguno se pudiera sentir resentido con el otro por no tener hijos. Y él lo plantea de esa forma y también la cuestión de donde da clases, ¿no? Él es un tipo de persona hoy muy reconocible porque no es inusual ver en las universidades, en los colegios, gente que se dedica en la vida a estudiar, ni hablar de hoy toda esa gente que se la pasa viajando, que no le interesa mucho otro tipo de vínculos más profundos. Y por ahí también te pregunto eso a ti, ¿cómo lo ves en los jóvenes de tu colegio? ¿Viste? No sé si se piensa en esa idea de familia, de vamos a envejecer juntos, vamos a encontrar una pareja, una compañía para los viajes, para la aventura, porque yo siento que eso se desbocó un montón y esto también es como una predicción al tipo de persona más común dentro de unos años que son personas que hicieron su vida, gente pasó, gente vino, gente se fue, pero la soledad sobre todo va a ser el elemento visible en los últimos años, ¿no? Yo, desde ese punto de vista, y aquí me puedo ir mandar un carril, ¿ah? Si me equivoco, después los comentarios lo dejan. Pero me da la sensación de que la diferencia que hay con generaciones anteriores es que no está tan claro el camino a seguir en el sentido de que no hay una receta al éxito. Yo siento que en mi época era como muy prefabricado lo que había que hacer, ¿no? Hay que estudiar, hay que trabajar, procrear y después te mueres. Y Y comprarse una ahora, casa en la mitad. claro, o pedirle al banco una casa y después te muere y la casa sigue siendo del banco. Claro. Pero hoy día tengo la sensación de que lo que he podido hablar con estudiantes es que esa receta ellos la conocen, pero no la abrazan. Tienen muy claro que donde yo vivo, Punta Arenas, no es un gran centro académico. Nosotros exportamos mucho capital humano, muchos estudiantes brillantes al centro del país. Muchos se van a Santiago principalmente, Valparaíso, Concepción, que son los tres grandes polos universitarios, que también hay otros, como por ejemplo Valdivia. En el norte de Chile hay muchas universidades, pero estudiar en Punta Arenas no es lo más atractivo. Entonces, muchos se van y después no vuelven, lo que hace que esta ciudad, por ejemplo, envejezca también bastante rápido. Pero, ¿qué ven los estudiantes? Que eso es una alternativa, pero ya no es la única, pueden hacer también otras cosas. Y alegremente las chiquillas, las mujeres estudiantes, no tienen como único camino a seguir casarse y procrear, que es válido en la medida que sea una opción, ¿no? De ellas, pero que sea la única alternativa siempre ha sido como una injusticia. Y se están abriendo otras formas de ser. Los profesores también nos toca un poco aceptar esa derrota, ¿no? Derrota, no un fracaso nuestro como personas ni como profesionales, pero la derrota de que el sistema escolar no va a procrear replicadores del sistema escolar, ¿no? Porque la educación está pensada como para que todas las personas que terminen la escolaridad sigan estudiando y se conviertan en profesores universitarios. O sea, eso es el modelo.
felizmente estamos renunciando un poco a eso, aceptando un poco esa derrota y hay que pensar un nuevo modelo educativo, donde, por ejemplo, las lecturas no sean para responder una prueba, sino para descubrir temas y descubrirnos a nosotras como personas. ¿Qué tengo yo de Baumgartner? ¿Qué cosa me aterra de esta novela? ¿Qué cosa me agrada? ¿Qué cosa me motiva? Y esa conversación en las escuelas por lo general no se da. Y aquí no estoy deslizando una crítica, sino constatando un hecho, porque la crítica también es autocrítica. ¿Cómo voy a hacer yo esa conversación profunda con 30 personas, con 40 personas, en los plazos que me pide la escuela? Entonces, igual es difícil. Pero volviendo al origen de la pregunta, yo lo que veo es que hay una tremenda diversidad, no solamente en cuanto a las identidades de los y las adolescentes, sino de los proyectos de vida. Y eso es tremendamente hermoso porque va a hacer que sea una sociedad mucho más diversa. Y también en la medida que esa diversidad vaya naciendo y se vaya también validando desde los espacios escolares, permite que sean después entidades más armónicas en la sociedad. Bueno, no sé, tal vez es lo que quiero pensar, ¿eh? Sí, pero total. Y aparte un germen muy importante es Nueva York, ¿no? Porque acá se supone que la juventud de estos personajes se da en los 60, 70 y ya está esa inclinación a irse a Francia, a intercambiar un año en la universidad. Ella también, mientras él está en Francia en su juventud, Ana está en España traduciendo, ¿no? Que hasta ahora nos está llegando esto, que siempre creo que llega tarde un poco a Latinoamérica, lo que arranca de manera muy brutal, ¿no? Y como extremista en otros países del primer mundo. Pero creo que esta novela representa eso, como una especie de predicción hacia un tipo de persona que va a ser y que está siendo cada vez más común. Y bueno, y volviendo a esto, yo lo último que diría, me gusta que el libro cierra con la última ficción, es una ficción de él, que es la novela esa que está cerrando, y ahí también, ¿no? Aparece de nuevo, se refleja este ida y vuelta con la vida. Es una historia un poco alocada, ¿no? Al estilo Paul Auster, esa que está escribiendo Baumgartner o que acaba de terminar, es como un ensayo, creo, una reflexión en general, tomando las reglas de tránsito como para y llevadas hacia, bueno, una reflexión de cómo es el país, cómo se organiza la vida humana y demás. Y están estas dos ideas, ¿no? La idea del peligro de la carretera y la idea de que cada persona está manejando solo su auto, como que hay un microclima dentro del auto que convoca un poco la soledad, esto que estábamos charlando. Y bueno, y después encima él muere, bueno, no es que muere, ¿no? Pero te dice como que se lesiona en un accidente de tránsito y que ese es bueno, el comienzo del fin de la vida de Baumgartner. Me encanta eso, ¿no? Ese ida y vuelta con la ficción y cómo a veces en realidad pareciera que en los espacios de la ficción hay más información que en la vida misma de Baumgartner. Esa es una linda reflexión para los que leemos mucho, que a veces uno dice, ¿por qué tanto te gustan las novelas si son novelas? Y en realidad cómo hay un diálogo constante con la vida de uno, con lo que uno ve, con las emociones que uno siente, ¿no? Sí, yo para preguntarle a Robin como último, para ir cerrando lo del final, ese final en el que él va en un auto, se estrella, eso es muy policial, muy de novela de terror, muy de un género más tirado hacia una fórmula literaria construida. Necesariamente uno piensa que va a morir, pero luego no está muerto. Necesariamente piensa uno que se va a perder y le va a salir un fantasma del tamaño del Everest. O sea, ahí se rompe el estilo, porque deja de ser el hombre reflexivo para convertirse en un hombre de acción en un entorno aparentemente amenazante, ¿no? Peligroso. ¿Cómo lo leíste? Y si te gustó el final, Robin, que tú como has atravesado Auster, bueno, ese es el final del final de todos los finales. Que el último final de Paul Auster. Me pasaron dos cosas. Una fue como que, oh, terminó, lo abracé, me habría puesto a llorar. Y lo otro es que me dio risa porque, claro, tú vas avisando que es un final como muy, muy reiterado de cierto tipo de novela. Y recordemos que Paul Auster viene de... Su primera novela se llama Jugada de Presión y está publicada con un seudónimo que es Paul Benjamin. Y una novela que pasó sin pena ni gloria porque es una novela policial más. Y luego publica La Ciudad de Cristal, que es también una novela policial, pero tiene una vuelta de tuerca, porque se mete en temas lingüísticos, se mete en temas de la identidad, de la existencia, se va en otra volada y es como esto, no es una novela policial. Hay una novela que se llama La música del azar, y disculpen por el spoiler, pero es anterior a esta, así que el que no la leyó puede pausar, pero que el final es el Ah, mismo mira. que Baumgartner. Hace un pequeño cambio
pero claro, el final te deja así como que, pero me leí todo para poder llegar a una conclusión, ¿no? Dígame, ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con la otra comadre? Porque más encima es como un padre abandonador el Paul Auster, porque empieza a meter personajes a la novela y de repente no aparecen más. Y tú Excelente. te quedas así como, pero ¿y qué pasó con la Judith? ¿Qué onda? Y eso él lo va haciendo a lo largo de toda su literatura. Me emocioné por terminar el último final de Paul Auster, pero además me recuerda La música del azar, que es una de sus novelas que configura lo que es él como escritor. Y claro, hizo lo mismo. Entonces ahí les decía, hacía la Sí. comparación con cuando Messi juegue su último partido, que no va a ser el Messi de 25 años, pero nos va a demostrar en algún momento que sigue siendo Messi, ¿no? Y en este caso Paul Auster hace eso. Y es como reconfortante. Como les decía, no es la mejor novela, pero es una novela de Paul Auster. Y bueno, última pregunta, Benjamín, y ya terminamos el podcast. Tres novelas para alguien que nunca haya leído a usted, que tú recomiendes, se le puede entrar por esto, que es lo más atractivo o lo que más puede enganchar. Y también para terminar, si alguien quiere encontrarte, si tienes alguna red, alguna cuestión en donde te puedan contactar, o si haces algún tipo de actividad allá en Chile, un poco cuéntanos si este es el momento. Yo creo que la puerta de entrada más sencilla de Paul Auster es la trilogía Nueva York. Son tres novelas cortas que si algo no te gusta, lo intentas con la otra, tienes tres alternativas, ¿no? Y si no conectas con ninguna, bueno, simplemente no era para ti. La Ciudad de Cristal, que es la primera, la segunda se llama Fantasmas y la tercera La Habitación Cerrada. Hay ediciones, especialmente ahora que ya son póstumas, que trae las tres novelas juntas. Anagrama en un momento las publicó por separado, pero ya vienen las tres juntas, así que es bien sencillo acceder a ellas. También están disponibles, no sé si legalmente, pero están disponibles en internet. Si lo ponen en Trilogía de Nueva York, Paul Auster, PDF, va a aparecer completo. Y la verdad es que las novelas que hemos mencionado acá, Leviatán, La música del azar, Sunset Park, de Brooklyn Follies. Hay muchas novelas que también si las buscan, hay muchas reseñas que les pueden ir avisando de qué se tratan y que son muy buenas del Polóster. Yo puse una vez el libro en un colegio donde trabajé y un estudiante cuando pregunté el nombre, que escribía el nombre del autor, puso Polóster. Fue chistoso porque leen el nombre y era la evidencia mayor de que este chico nunca tomó el libro. Entonces, yo actualmente empiezo a trabajar ahora a fines de este mes en un establecimiento acá, así que no quiero hacerle mala publicidad, no lo voy a mencionar. Es un establecimiento confesional de salesianos, así que no le quiero hacer mala publicidad. Participo, lo habíamos esbozado en un momento, participo en un club de lectura, he tenido la oportunidad de participar en varios, el primero se llama Boritas Lectoras, que son un grupo de chiquillas que se sigue reuniendo, mi tremendo saludo a ella porque fue mi primera experiencia como club de lectura, además del saludo a ella, pueden buscar en Instagram Boritas Lectoras, que van llevando registros de los desafíos de lectura que van asumiendo, de las reuniones que tienen mes a mes, y así como ellas, también hay otro club de lectura muy nuevo donde he podido participar un par de veces que se llama Marca Páginas, que lo dirige también una profesora aquí en Punta Arenas. Tienen reuniones mensuales, son muy activos, demasiado para mí. Yo soy un poco más como Baumgartner, necesito retirarme un poco. Y además, al frente, en Tierra del Fuego, hay una persona que lleva adelante un proyecto que se llama Magallanes Lector y ellos, entre otras actividades de promoción de la lectura, tienen un club de lectura que se llama Cafecito Literario, la pueden buscar como Magallanes Lector en Instagram, especialmente si a este momento llegó una persona que esté interesada en promoción de la lectura, mediación lectora o generar vínculos con personas que estén activas en la materia, ella es una. Magallanes Lector. Y yo participo en este momento en un club de lectura que es pequeño, es incipiente, llevamos 3 sesiones, que se llama Chaparrones Dispersos. ¿Por qué? Porque el día que nos íbamos a juntar en la calle había un pronóstico de chaparrones dispersos. Entonces yo tengo dos cuentas de Instagram, una para mí, para ver memes, y la otra que es pública, que es el Un Profe, donde voy también, termina siendo para mí una suerte de bitácora de las cosas que he estado haciendo, especialmente desde la pandemia, que el único modo que tenía de contactarme con estudiantes era a través de redes sociales. Muchos de ellos en pandemia no tenían acceso a Internet, pero tenían estas promociones de utilizar datos. Entonces tuve que adecuarme, yo soy un viejo pesado, ¿ah? La peor clase. Entonces, si usted no se conecta a la clase, es su problema. Pero después tuve que, no,
bajar, transar. O sea, había niñas, niños que no tenían internet en la casa, que con suerte tenían datos móviles que les permitían de repente enviar mensajes por WhatsApp. Entonces me tocó adecuarme. Y como herencia de esa adecuación está ese Instagram que es el Un Profe, que es de fácil acceso para si alguien necesita algo, recomendación de algún libro o pelear verbalmente, ¿no? Pues nada, Robinson, un placer tenerte en este capítulo. Muchísimas gracias por la recomendación y por toda tu sabiduría y experiencia como tú dijiste, amante y pues de la literatura de Paul Auster. Esperamos tenerte en un próximo capítulo, que por ahí también le entramos a Auster desde otro lado. Estaré atento. Y a Flor, muchísimas gracias como siempre y a todos ustedes también por escucharnos, Spotify, YouTube, Castbox e Xbox. Nos vemos en el próximo capítulo, Flor.